renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Bueno, acaban de instalar la Junta Central Electoral y eso está muy bien, porque hay que salir de esa situación en que estuvo este país prácticamente paralizado, diríamos, en el sentido de que solo se hablaba de ese tema y obligatoriamente teníamos que hablar de ese tema. No paralizado en el sentido de sus actividades, sino paralizado en un tema que parecía como imposible que eso se concluyera, pero bien, se concluyó. Y después de las vivencias, vamos a decirle así, de la flojera, de la exhibición temblorosa del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno, pero el gobierno, vamos a decir que se podía excusar porque era una atribución del Congreso, no era una atribución del Poder Ejecutivo. Señores, aquí hubo una oportunidad en que el Poder Ejecutivo, porque yo voy a decir lo siguiente, a repetir lo siguiente. Una Junta Central Electoral no garantiza que usted le va a ir bien en unas elecciones. Si usted no hace su trabajo político, no hay forma de que usted tenga una Junta Central Electoral a su favor. Usted la puede tener a su favor. Y si no se hace el trabajo político y un trabajo de oposición organizado para sacar al PLD del poder, ustedes no van a poder sacar al PLD del poder. Así de sencillo. Y el PLD está cayendo en lo mismo que decía Peña Gómez. Solo el PRD derrota al PRD. El PLD le va a pasar lo mismo. Solo al PLD lo derrota el PLD. El PLD ha sido un poquito más inteligente que el PRDismo, porque sus líderes no han llegado al extremo de tensar tanto la cuerda que se rompa. No han logrado, por más tensiones que ha habido interno en ese partido, que se rompa la cuerda y toda esa unidad se vaya a pique y termine ese partido dividiéndose, como le ha pasado al PRD. Y digo que nombrar una junta no garantiza. Yo diría al PRM, por ejemplo, o a la oposición completa que se aglutina como oposición, le pueden dar los 5 jueces de la Junta. Los 5, decía yo, hace ya días. Y no hay forma de que gane las elecciones. Si usted no hace el trabajo político, si usted no denuncia las debilidades del gobierno y del PLD, vistas en todas sus irregularidades que a diario, porque un gobierno es difícil que se libere de esas irregularidades, de inconducta, de prácticas de corrupción, de excesos de poder, de ventajismo, de logrerías, de canonjías que se dan desde el poder, de actos, hasta actos deleznables que se dan desde el poder, pero no voy a decir que en el PLD se ha llegado a esos extremos, pero gente que ha estado ligado a eso, incluso en justicia, ligada al PLD y aspirando a ser diputado por el PRD, incluso congresistas.
Y gente que está hoy imputada de mala manera, como se dice, porque imputada por crímenes. Pero todas esas cosas, esa sumatoria de, por ejemplo, las deficiencias de autoridad, las limitaciones de autoridad, todo eso son banderas de lucha para la oposición, si la oposición quisiera organizarse. Miren, todos estos desastres no son culpa del PLD, no hay duda de ello, es culpa de todos los gobiernos, el alto nivel de siniestralidad que hay. El editorial del Listín Diario es clarísimo. Un editorial magnífico que creo que está por acá. Se refiere a la ley y la autoridad desafiadas. Eso es, por ejemplo, con respecto a lo del chofer ese, de un energúmeno, que ahí anda manejando porque no hay una autoridad que le ponga coto al desorden. Entonces, la ley y la autoridad desafiadas, dice el Listín Diario aquí, en su editorial del sábado 19 de noviembre. Ahí está ese editorial, completo, bien fundamentado. Dice aquí, las mujeres abusadas o violadas ya ni siquiera se animan a sostener sus acusaciones contra los culpables en los tribunales, porque de nada les sirve. Y así piensan y actúan, inclusive decenas de ciudadanos que sufren atracos y ni siquiera los reportan a la autoridad. ¿Para qué? Se pregunta. Este clima de permanente desafío a la ley y a la autoridad es la mayor enfermedad de la sociedad dominicana actual. Sigue el listín ahí. Es decir, esos son temas para que la oposición lo explote. No es asunto de Junta Central Electoral, para mí, porque la experiencia me dice a mí lo siguiente. La Junta del 98 la nombró el PRD. Bien, ganaron en el 2000, ganaron en el 2002, nombraron una todavía más parcial. Y esa, señores, no le pudo garantizar las elecciones del 2004. La gente se hartó del gobierno corrupto e inepto de Hipólito Mejía y el PRD o el PPH. La gente se hartó y volvió al PLD. Con una junta que, señores, no se pueden decir los nombres porque es una indecencia política mencionar los nombres de esa gente que fundaron esa Junta Central Electoral. Desde el punto de vista político, desde luego, no estoy jugando a nadie desde el punto de vista moral o de su comportamiento con los recursos o los bienes públicos, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista político, una junta indecente, moralmente inaceptable y políticamente irracional. Eso fue esa junta del 98, 2000, ahí 2000, 2002, o 2002, 2004, o 2000, 2004. En resumen, otra junta nombrada, la de Salvador Jorge Blanco, perdió el PRD y perdió su señora incluso, que era candidata a senador. Y esa la nombró Salvador por decreto, Salvador Jorge Blanco. La junta que nombró. Eso no es ahí. Por tanto, yo pienso que el trabajo es hacer política, hacerle oposición al PLD, oposición técnica, una oposición, una oposición que sea realmente creíble, realista. Bueno, vamos a ver, el gobierno anuncia muchísimos planes, anuncia muchísimas obras, anuncia muchísimas cosas y da beneficios. Pero bueno, salgan y vean si es verdad o no es verdad o cómo se está haciendo aquello. Y eso es motivo de que se le haga una crítica al PLD y a su gobierno y usted gana espacio en la población, que se puede hartar de ver las cosas, quizá, diríamos, si se la explican, puede verla con más claridad, por ejemplo. Aquí se le explicó claro incluso al pueblo dominicano los riesgos de un aluvión migratorio. El pueblo no hizo caso. No le hizo caso a ese discurso. Sin embargo, el pueblo americano es un pueblo, que los brutos, los estrúmpidos. Pero los estrúmpidos de allá, los que siguieron a Trump le explicó el discurso que se le explicó aquí a los dominicanos sobre el aluvión migratorio, aquellos lo entendieron.
Nosotros no entendemos eso. Ese pueblo no le gusta eso. Bueno, pues entonces sigamos con otras cosas. Porque a ese pueblo dominicano no le gusta que le digan que la verdad es que ese aluvión nos va a afectar mañana. Hoy ya nos está afectando y que mañana estaremos peor. Pero si no, el pueblo dominicano no quiere creer eso, pues hay más banderas de lucha. Esa misma falta de autoridad, diríamos, de tino o de mucha voluntad y poco tino, como sucede muchas veces. Otras veces no hay ni siquiera la voluntad, ni el tino. Entonces viene como el inmovilismo. Y ante esas cosas, bueno, pues usted dice, no, espérese, mire, al gobierno hay que ponerle una presión. Y usted le hace su oposición al gobierno y el gobierno comienza a ceder, comienza a recogerse, como se dice. O el gobierno reacciona por ganar espacio, gana más espacio o pierde más espacio. Bueno, así es la política. Por tanto, no es que la Junta me favorezca o no, porque si vamos a ver la calidad de los hombres y de las mujeres que forman esa Junta, son gente serísima. Usted no puede decirle que esas son gente que están marcados por irregularidades o por uso de recursos públicos mal habidos, o que le han dado un mal uso a los recursos públicos, o que tienen una vida cuestionada porque han hecho negocios, nada de eso. Lo que hay que ver es que la Junta sea institucional. Yo estoy, diríamos que hasta contento, porque nosotros aquí estábamos defendiendo el caso de Roberto Rosario, que lo defendimos porque su trabajo, no en lo personal, porque repito, yo no le he dado la mano 2 veces a Roberto Rosario, pero el trabajo que se hizo ahí, principalmente de cuidar el registro y de fortalecer institucionalmente la Junta Central Electoral, una institución que todo el mundo sabe aquí que la perseguía ese síndrome del fraude con respecto a las elecciones. Todos esos señalamientos que se hacían de debilidades en las actividades electorales, como la comunidad internacional no le daba confianza a esa institución, una institución que ni el pueblo mismo dominicano creía en ella, nadie creía en la Junta Central Electoral, las oficialías del Estado Civil, las oficinas, eso daba pena ver todo aquel desorden de papeles, libros, carcomidos por las termitas y tirados, abandonados en la humedad y el polvo y sin un archivo organizado. Eso era lo que usted veía en la Junta, en las circunscripciones, como se le llamaba. Entonces, eso era, todo ese estereotipo, vamos a decir, eran, mejor dicho, ideas, o mejor dicho, planteamientos casi estereotipados que habían de la Junta Central Electoral. Todo lo que se puede hacer ahí va a mal, a peor. Bueno, esa Junta cambió. Esa es la verdad, cambió. Y eso era lo que nosotros señalábamos aquí. ¿Quién lo hizo? Bueno, esa administración que tuvo, hay que darle su crédito. Dije que va a haber muchísimas voces hipócritas diciendo ahora, señalando, y ya aparecen exaltando las personalidades que formaron parte de esa Junta. A mí no me cabe porque ya yo vengo hace tiempo hablando de eso. Ahora lo que falta es una voz hipócrita del gobierno que salga a defender a Roberto Rosario cuando ya no es necesario que lo haga. Difícilmente lo hagan porque ahí yo no sé, el gobierno dio una prueba realmente de fealdad política en eso, porque el gobierno debió por lo menos proteger a Roberto, no a Roberto Rosario, sino a la presidencia de la Junta Central Electoral. Se le hizo esa crítica y el gobierno mantuvo el silencio. Es decir, al gobierno no le gustó ese trabajo. Parece, el trabajo de la Junta no le gustó al gobierno. Prueba de ello fue que el señor Gustavo Montalvo, bueno, dijo que esos jueces no eran garantía para arbitrar un proceso. Le arbitraron 2
por lo cual él está en el Palacio Nacional. Entonces, ahí le gustó. Ahí el presidente es legítimo, el gobierno es legítimo y todo. Esos árbitros fueron buenos para eso, ahora no son buenos. Es decir, posiciones de ese tipo, tan, diríamos, tan huidiza, tan resbalosa, o, como diríamos también, con tan mal velado disimulo que dicen las cosas. Realmente increíble. Pero, ¿qué me deja tranquilo? Bueno, leyendo parte del discurso del doctor Castaño Guzmán, eso aquieta a uno. Porque, ¿qué hay que temer de esa Junta? A esa Junta yo nada más le temo que la Junta se vaya por el camino de la pusilanimidad, de la cobardía o del miedo. Bueno, que yo no quiero perder la visa americana, que yo no quiero que me llame la atención, yo no quiero dejar de asistir los 4 de julio a la embajada americana, porque eso, bueno, que la sociedad civil, yo no quiero que me pongan en la picota, la sociedad civil continuamente. No, que actúen con la transparencia, con la responsabilidad necesarias. Porque, por ejemplo, si ese registro civil, y miren que doña Carmen Inver puede ser la señora más seria, pero tiene una concepción ideológica sobre la nacionalidad con respecto a los haitianos, que a nosotros no nos conviene que esa señora la introduzcan ahí o la fuercen a meterla ahí. Alguien de la sociedad civil, de la pancista y acomodaticia sociedad civil, porque si la ponen a ella a dirigir el registro electoral, es una prueba clara, ya indicial, de por dónde vienen los tiros. Pues ya uno sabe que lo que se va es a, diríamos, alterar el registro electoral. No alterarlo en la forma, diríamos, de agarrar una pluma y dañar las cosas, porque sería muy evidente. No, que vengan a querer justificar lo injustificable o lo inconstitucional, o querer venir a interpretar una constitución como quieren, lo que han forzado toda esa situación que hay en la Junta Central Electoral, o que hubo en la Junta Central Electoral. Eso es lo que uno le teme. Por tanto, voy a leer lo que el señor Castaño dijo, porque eso nos da cierta tranquilidad hasta que veáis quiénes son los que se van a encargar de eso. Porque yo creo que ahí hay un hombre que se llama Roberto Saladín, que sí puede vigilar de cerca esos libros, pero que esos jueces, esa señora juez de sociedad civil y de concepción ideológica pro migrante haitianos, como es la señora Carmen Inver. Entonces, además que quien la promovió, señores, quien la promovió a ella es la persona del discurso que dijo en Guandolio que estamos en unos tiempos de una patria nueva, de héroes vivos, no de aquella ceniza y de héroes muertos. Es decir, que hay que cuidar el registro civil de la República Dominicana, que es donde descansa la verdadera salud de la patria. Dice el doctor Castaño, declaró que la encomienda no es otra que los mandatos por la ley y la Constitución. La esencia de la Junta es originalmente y por antonomasia un organismo electoral para organizar y dirigir las elecciones, las que se celebrarán el tercer domingo de febrero y de mayo del 2020, cuyos trabajos deben iniciarse de inmediato con la finalidad de realizar elecciones justas y transparentes. Primera parte. Dijo además que velará por el registro civil dominicano. Es una labor capital de la institución la de custodiar los atributos de la personalidad, nombre, domicilio, estado civil, capacidad, que son asentados en el registro civil al hacer constar los hechos jurídicos del nacimiento y la muerte de las personas, así como los actos solemnes del matrimonio, aparte de la identidad y la nacionalidad de los individuos, señaló.
Agregó que, en una palabra, la Junta Central custodia la seguridad jurídica de la familia dominicana a fin de que nuestra nacionalidad no se diluya y desmorone por falta de celo legal en el otorgamiento de la misma. Bueno, eso nos tranquiliza, porque ese discurso se lo vamos a estar leyendo al doctor Castaño Guzmán mientras él esté dirigiendo esa junta. Y además vamos a estar viendo, velando cuáles son las diligencias que desde allá adentro puedan hacer algunos miembros designados ahí, que puedan actuar en forma temeraria contra la salud de la República Dominicana, que es su soberanía. Ahí comienza, esa es la salud de la República, es su soberanía económica, su soberanía alimentaria, su soberanía territorial, su aduana. Usted, si no tiene aduana, usted no tiene soberanía. Usted tiene que tener todas esas cosas, tiene que tener fuerzas armadas, tiene que tener policía, usted tiene que tener leyes que se cumplan, frontera. Eso es soberanía, fronteras claras y definidas. Si no, no hay soberanía. Entonces lo que hay es una interdependencia. Y nosotros no queremos una interdependencia de estados caribeños. Aquí nosotros queremos la independencia de los estados caribeños, cada quien en su puesto y en su lugar, y con su frontera definida, y su nacionalidad definida, y sus mecanismos constitucionales bien claros. Nosotros lo queremos así en la República Dominicana. Por tanto, ese discurso creo que hay que valorarlo, porque por ahí es que tenemos que seguir cuidando la nación. Duélale a quien le duela y pésele a quien le pese. Bueno, señores, pero Donald Trump está nombrando, o por lo menos señalando ya a la gente que le van a servir en su gabinete, pero son unos carcamales que aparecen ahí. Hay algunos jóvenes, pero los jóvenes son jóvenes que son halcones, como se le llama en los Estados Unidos. Eso no es una derecha en Estados Unidos, porque la derecha, hay una derecha de la cual nosotros, yo soy de derecha, pero yo no tengo fobia con la gente, ni chiquito, ni grande, ni mulato, ni negro, ni blanco, ni nada. Nosotros lo único que somos dominicanos. Que no nos gustan los extremismos de la izquierda, por ejemplo, una izquierda guerrera que quiso hacer una revolución armada. Nosotros promovíamos una revolución moderada. Teníamos un revolucionario moderado que era Balaguer. Balaguer era revolucionario, pero moderado. No era, hizo la reforma agraria, hizo muchísimas leyes de protección a los obreros, de protección a los más pobres, programas de vivienda, una mejor distribución de los bienes públicos o del bien común, con las viviendas, el acueducto, bueno, todas las obras que se hicieron en beneficio de las comunidades. Esa fue una revolución sin sangre, como se habló aquí. Pero los de derecha, así es que hemos actuado, pero no es que tampoco nosotros andamos con un cuchillo en la boca. Eso no es verdad. Pero en Estados Unidos, cuando usted habla de la derecha norteamericana, estamos hablando de gente racista, gente del Ku Klux Klan, gente que llega a matar gente, como el Ku Klux Klan, que llegó a asesinar a muchísimos negros y minorías, y a las minorías le entraban a golpe, a palo, como si tiros y puñaladas y puñetazos, etcétera, etcétera. Le tiraban vehículos encima. Es decir, ahí había una derecha de gente con unas opiniones muy negativas del ambiente latino. Esa gente no quiere saber de Latinoamérica, porque ellos entienden que nosotros somos pobres, desorganizados, y parece que también somos pedigüeños, que no servimos para nada, solamente servimos para beber romo. Así que los americanos ven a Latinoamérica. Bueno, y nosotros que nos hemos plegado a ellos sin necesidad, porque si nosotros hubiéramos hecho unos estados latinoamericanos más unidos, tal vez Estados Unidos tuviera otro comportamiento. Pero como nos ve desunidos, cada quien ala, como dicen, para su lado, y bueno, y ahí estamos atomizados.
Pero ese gabinete de Trump, ahí hay una serie de gente, ex generales, que yo no sé cuál es, o sea, por dónde va a caminar ese gobierno. Un gobierno con tanta gente que tiene ya de mentalidad tan probablemente atrasada, en el sentido de que no está en el gobierno, no ha estado en el gobierno durante muchos años, y gente que tuvo que hasta que sacarlo del gobierno, de los republicanos, de los Bush, y han recuperado de nuevo posiciones de poder ahí. Yo no sé hasta dónde eso va a llegar. Ahí hay mucha gente como que lo están sacando de sujeto a la improvisación. Parece que hay que ser un incondicional de Trump o de políticas de esa de Trump. No ha nombrado un moderado todavía en nada. Y esas cosas pueden presagiar políticas equivocadas en los Estados Unidos. Esa es la verdad. Por otro lado, también fracasadas, políticas fracasadas, de que no prendan lo que busquen, lo que quieran plantear, no sean viables y fracasen inclusive antes de ponerla en ejecución. Otras que pueden fracasar porque, por ejemplo, ya hay que ver que el proteccionismo es muy difícil que eso pueda calar tan profundamente en los Estados Unidos, cuando hay un mundo que ya está tan globalizado con los mercados y esas expresiones de China y de países tan grandes como India, China, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, esos países del Pacífico, asiático, Japón, más Latinoamérica y parte de Europa que no van a estar de acuerdo con las medidas proteccionistas. Europa, que está abierta también con muchos acuerdos de libre comercio, quedaría solamente Gran Bretaña y Gran Bretaña parece que tampoco le conviene cerrarse mucho, porque entonces va a ser peor si se alejan de Europa. ¿Y a quién le van a vender entonces los ingleses? Entonces, esas políticas proteccionistas pueden ser que ni siquiera arranquen en los Estados Unidos. Que ponerla en ejecución sería casi un riesgo enorme para la economía norteamericana. Entonces, ahí yo digo, son unos carcamales que ha nombrado Trump ahí, que probablemente, o por lo menos no lo han nombrado, lo han señalado, son gente que pueden ser cambiados en el proceso. Pero habrá que ver, como dijo el presidente Obama, hay que ver qué es lo que va a pasar cuando se instale ya esa administración y decida tomar las políticas o las decisiones políticas y las decisiones económicas que se han planteado. Si es que se van a plantear, que yo lo dudo, repito, porque ese establishment norteamericano no permite que se improvise. Pero lo vamos a ver qué pasa. Bueno, yo traje esta foto. Porque esta es una foto, yo no sé, tal vez los muchachos me pueden ayudar. Esta foto es del periódico El Caribe. La primera página del periódico El Caribe del jueves 17. Yo he dicho aquí con mucha responsabilidad que hay 3 enemigos del pueblo dominicano, que es la presencia masiva de los haitianos, que es un verdadero sumidero lo que estamos creando en el país. Eso por un lado. Un segundo enemigo del pueblo dominicano es el plástico. Este plástico, miren ese plástico, señores. Y el tercero, yo he dicho que es la bachata, porque la bachata, todo el que se gana 100 pesos en la semana, lo que dice lo a beber de ron y a bailar. Y entonces ya el país que no ahorra, y un país que nada más esté pensando en bailar los viernes y los sábados y beberse la cerveza y el ron. El plástico por un lado y los haitianos en forma aluvional, inundando este país. Señores, miren ese plástico. No es el que no va a los basureros. Ese se queda en la ciudad, en los pueblos. Lo echan a los ríos y a la cañada. Y los ríos, miren cómo depositan esos plásticos en un punto del lecho del río de una comunidad por ahí o en un puente, se atasca ahí. Y miren en las condiciones que viene ese vehículo rodando por ahí, en medio de ese asfaltado de plástico, si cabe la expresión. La verdad que es una pena que el país
esté viviendo el nivel de siniestralidad que se está viviendo actualmente, por la misma falta de autoridad, que es lo que dice el periódico. Por otro lado, el periódico, el editorial del Listín Diario, los ríos de nosotros, las cañadas, todo eso, señores, cuando un río levanta sus lechos, están cegados, los lechos no se han dragado, los ríos reciben todas las basuras, reciben toda la contaminación, se van sedimentando, van levantando los lechos. Cuando se crecen, ahí vienen los problemas. Entonces la gente se muda al lado de los ríos. ¿Por qué? Porque ahí tira la basura, tira las materias fecales, la lavan ahí, todo se va por ahí. Y es una cloaca lo que hacen. Entonces se mudan al lado de la cloaca, pero la cloaca reclama su espacio. Hoy tenemos el país prácticamente indefenso. Toda la zona norte, hay que ver esas montañas, como la montaña, por ejemplo, septentrional, que yo he dicho, eso es un desastre ecológico, lo que ha habido ahí. Un verdadero desastre ecológico. Pero esos ríos bajan con una violencia, esas cañadas y esos arroyuelos secos que tienen 40 y 30 años secos allí, pero con un temporal como este, señores, eso es un desastre. Las casas en medio de los lechos de los ríos. Vamos a ver cuando se pase balance de todo aquello, pero es una pena ver todo, diríamos, una región sumida en ese problema de inundaciones, de daños a las propiedades, daños a la agricultura y a la ganadería. Estaban hace unas Pascuas muy lamentables, muy penosas para esas comunidades del Cibao, una zona como el Cibao, que disfruta sus Navidades, que se disfruta sus Pascuas. Y ver unas Pascuas, en la antesala de la Pascua, ver el Cibao cómo está, señores, es una pena profunda. Uno que conoce el Cibao, que sabe la potencialidad de la zona, sabemos nosotros el sufrimiento que hay ahí. Yo he planteado que el gobierno puede asumir ahí. La comida, a la gente no le gusta que le lleven muchas cosas de comida y cosas de eso, porque el dominicano también le gusta recuperarse, que lo ayuden a recuperarse. Las parcelas se ayudan a recuperar, las parcelas de los agricultores, que son los que más sufren, porque el agricultor sufre doble, es decir, es pobre y vive en zonas habitablemente precarias. Viene la creciente, le lleva a la casa, o le moja, le inunda la vivienda y le daña los electrodomésticos o los muebles. Pero también le daña la parcela. Entonces pierde doble, porque esas comunidades rurales son de agricultores y pequeñísimos, ganaderos. Entonces, un río que se desborda, que daña la parcela, daña el sembradío y le daña la casita, esa persona está arruinada, realmente arruinada. ¿Qué tiene que hacer esa gente? Hay que rehabilitarle su parcela para que él pueda intentar una recuperación. Y no es solamente el crédito, que le digan en el banco, mira, tú tienes el crédito abierto aquí, no te vamos a condonar esa deuda, pero vamos a ponerle un plazo largo, con intereses muy suaves, sin mora, etc. Y tú pagas cuando te vayas recuperando poco a poco. Bien, eso es bueno. Pero ¿qué es lo que el tipo quiere? Primero, desescombro de su parcela, limpiar su parcela. El que tiene el plátano y se le cae, o la batata, él tiene que muriar, tiene que arar de nuevo, tiene que hacer muchísimas labores allí. Pero hay una labor de desescombro que hay que hacer en la parcela, o de limpiar la parcela, porque a veces la parcela, como se le dice, se hacen playa en ella. Los ríos arrastran piedra y arena, grava y cosas de esto, o troncos y todo eso va a parar una parcela, hay que limpiarla. Pero un hombre abatido no es verdad que va a tener ánimo ni recursos para hacerle frente al desescombro. Tenemos que hacer brigadas de desescombro. Las zonas cacaoteras, que hay que ayudar a los drenajes. Hay que hacer drenaje, ayudar a que se desagüen las parcelas, pero esa gente tiene pocos recursos para ello. El plátano, un plátano caído, hay que tumbar esa mata, subir el hijuelo,
Abono, 200,000 quintales de abono. Pongo yo 200,000, puede ser mucho, pero pueden ser pocos. Para recuperar los platanales y los bananos de la línea noroeste, hay que apoyar con eso. Yo creo que el abono químico y el abono orgánico puede ser un buen impacto que el gobierno puede dar allí para atender a una rápida recuperación. Se hizo con Jim, se hizo con George, se hizo incluso con Olga y Noel. Se hizo con Olga y Noel. Por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, los productores de aguacate de Cambita. Oye, esa gente se le fueron, el acueducto se le fue. Pero además de eso, los vientos también dañaron algunos árboles, o se cae la floración, los frutos, etc. 15,000 quintales de abono se le entregaron a esa gente, varias patanas, 15 o 20 patanas o colas, como se le llama, cargadas de abono para esos productores de aguacate, para que ese fruto pueda recuperar sus fuerzas, ese árbol pueda recuperarse y mantener un flujo alimenticio que le pueda promover el desarrollo vegetativo y por ende el desarrollo productivo. Esas cosas tienen que pensarse, no hay que pensarlas mucho, porque los técnicos saben que esas son cosas que no hay que pensarlas mucho, simple y llanamente tomar la decisión y ejecutar. Pero esas medidas yo creo que tienen que tomarse a la mayor brevedad cuando cesen las lluvias, porque no hacemos nada con usted ir a limpiar y volver a lo mismo. Hay que esperar, pero hay que tener eso preparado en agenda, ahí en la carpeta, para asistir a esos productores que están tan afectados, porque el Cibao, repito, va a tener una de las Pascuas más tristes, probablemente, de hace muchos años, porque esa es una situación que no es fácil recuperarse de ella en un mes, y estamos prácticamente a un mes de lo que es la actividad más intensa de las Pascuas, que es la Nochebuena. Y viene la Nochebuena y el Año Nuevo, y a usted realmente recibir esas fechas en las condiciones que está hoy el Cibao, realmente es de catástrofe. Esa es la pura verdad. Vamos a una breve pausa y regresamos. Se vende en este paraíso 22,000 metros cuadrados. Puerto Escondido, Samaná. A solo 100 metros de la playa y a 5 minutos del pueblo de Samaná.
propio para proyectos de villas o apartamentos. Para más información, llamar al 809-531-7400 o al 829-346-0342. Tomando en cuenta las medidas de seguridad en tu trabajo, evitas accidentes laborales y podrás regresar sano a tu hogar y a los tuyos. Adopta las posturas para el manejo de cargas. Si la misma es muy pesada, solicita ayuda. Si trabajas sentado, mantén tu cuerpo en posición correcta. Así evitas fatiga y tu labor será más productiva. Ten presente que tu empleador debe reportar a la ARL todo incidente laboral que te ocurra. Recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, la verdad que en América Latina, ese caso de Brasil y Argentina, con dos expresidentes prácticamente con los pies en las cárceles. Lula tiene se inicia ya el juicio, y ese juez Sergio Moro parece que es un hombre que tiene un carácter bien fuerte, decidido, y el hombre no se arredra. Va a llevar a juicio a Lula y probablemente Lula caiga preso, porque las acusaciones son muy fuertes. La señora Kirchner anda igual. La señora Kirchner tiene una acusación fortísima también en Argentina por un asunto de lavado de activos y por transacciones de dólares indebidas y enriquecimiento, porque es que también eso subió muy rápido, el enriquecimiento de los Kirchner. Pero ¿qué pasa? Estos dos expresidentes, en República Dominicana, por ejemplo, tienen gente que le defiende, y yo lo entiendo, gente que le defiende, y que le defiende por sus convicciones de que son gente, en el caso de Lula, por ejemplo, yo oigo al doctor Marino Vinicio Castillo y hace una defensa magistral de Lula, cosa que yo la respeto y la entiendo. Ahora, aquí hubo gente que, por ejemplo, a Leonel Fernández y a Balaguer querían verlo preso por hechos como esos que han cometido en los gobiernos de Lula y de la señora Kirchner. Principalmente una izquierda, un progresismo que anda aquí regadito en este país. Un progresismo que en la zona cero del irredentismo, que es la lira, que ya está vacía porque parece que están todos trabajando en el gobierno. Parece que el PLD decidió emplearlos a los críticos de la zona cero, de la lira, la zona cero del irredentismo. No hay uno que aparezca como de aquellos grupos que uno dice que estoy harto y otro que sé yo qué, y el otro la multitud. Bueno, eso no aparece ni en los centros de espiritismo. Toda esa sociedad civil parece que está captada. Pero aquí hay una izquierda que a Leonel Fernández, señores, le hicieron de todo y a Balaguer le hacían de todo. Y sus nombres no han tenido tranquilidad pública. Sus nombres. No es verlos presos y colgados. Gente incluso que ellos perdonaron por corruptos y gobiernos corruptos. Perdonados por esos dos presidentes cuando ejercieron la presidencia, Leonel Fernández y Joaquín Balaguer, porque aquí hay que ver, señor, aquí hay un expresidente que le dice ladrón a Leonel y a todos ellos. Explíqueme usted. Y fue perdonado por Leonel Fernández.
perdonado por Leonel Fernández, su gobierno, mejor dicho. Bueno, pero Leonel y Balaguer tenían que caer presos por hechos parecidos a lo que se está diciendo que ahora está padeciendo Lula y la señora Kirchner. Ah, pero entonces aquello no, eso es una persecución política. A lo de aquí no. No, lo de aquí no era persecución política, no, lo de aquí era persecución judicial, legal y probada por pruebas indiciales, pruebas. No por posiciones, pero todo el mundo sabiendo que son posiciones ideológicas. Que es por posiciones ideológicas. Porque, repito, ¿cómo es posible que usted pida cárcel aquí para Leonel Fernández, para Balaguer en su época, y entonces no pida cárcel para Lula o la Kirchner? Se ve mal. Maduro, eso es otro caso. Bueno, hay que condenar a Leonel Fernández, ¿por qué? Porque Quirino, un capo, lo acusó a él de ser otro capo, a Leonel, cosa que uno no va a entender. Cómo un presidente te mete preso, pero no solamente te mete preso, no te extradita para que te canten 10 años, que salió en coche, ese señor, en coche de esa cárcel, 10 o 9 años cumplió. Y entonces ese capo fue que lo sacó del país y lo extraditó, Leonel Fernández. Ah, pero entonces hay que juzgar a Leonel Fernández porque es que es un capo, mire, lo está diciendo fulano. Bien. Pues ahora en Venezuela caen presos 2 sobrinos políticos de Maduro. Bueno, dirá Maduro, yo no soy culpable de que esos muchachos que son hombres ya adultos hechos, ellos estén en actos delincuenciales. Ya acaban de juzgarlo en Estados Unidos como culpable. De tráfico de droga fueron detenidos en Haití. Ahora, ¿cuál es la culpabilidad del gobierno? Expedirle pasaportes oficiales. ¿Para qué? Para protegerlo, pasaporte diplomático a los 2 muchachitos, sobrinos de la esposa de Maduro. No, eso es un plan para dañar a Venezuela. Ese es un plan que fueron los americanos porque están llegando al colmo de poner el gobierno de Venezuela en una situación. No, señores. No es verdad que esos muchachos, mire, el que no es culpable de un hecho y lo toman de rehén así como se dice, porque son 2 rehenes entonces. Esos muchachos hubieran tronado, como se dice. Y en Estados Unidos hay abogados que le importa un comino el Estado norteamericano. Van porque la justicia funciona. Y si le pagan su dinero, el gobierno de Venezuela pudo haber buscado abogados de primer nivel en los Estados Unidos y pagarle para que defendieran a esos muchachos. Pero si son indefendibles, nadie es indefendible, pero si son culpables, nadie le podía evitar una condena por buenos abogados que fueren. Es decir, hay cosas que yo todavía, aquí uno, bueno, el caso de Donald Trump, yo creo que a Trump le va a pasar lo mismo que a ciertos ideólogos de aquí. ¿Por qué? Porque Trump, por ejemplo, él es muy amigo de Putin, pero quiere revertir el problema cubano, el arreglo con Cuba, porque en Cuba se violan los derechos humanos. Ahora yo me pregunto, ¿y cuál es más bueno? ¿O cuál es más malo, Putin o Raúl Castro? Porque para mí son iguales. Putin es una hiena, es el oso ruso que ha eliminado periodistas y a todos los que son sus enemigos y adversarios políticos se lo lleva por delante. Ese pequeño oso, cara de ratón, porque tiene la cara como un ratón. El poderoso Vladimir Putin, pero es persona apreciada por Trump. Pero Trump dice que en Cuba se violan los derechos humanos, cosa que es verdad. Pero en Rusia se violan derechos humanos y él aprecia a aquel. Entonces, son esas contradicciones, todas estas locuras de incoherencia y cosas de esto que uno ni sabe ya cómo realmente a quién creerle la palabra expresada. Pues ese caso de Latinoamérica ahora, estamos viendo esos casos, señores, y yo recuerdo gente pidiendo la cabeza de Leonel Fernández y pidiendo la cabeza de Balaguer como corrupto. Que incluso en el gobierno de Salvador Blanco y el de Hipólito Mejía, 2 de los gobiernos más corruptos de toda la historia de este país, y no cayó uno preso de ellos.
Bueno, Salvador cayó preso, tuvo que pagar Salvador. Salvador Jorge Blanco cayó preso y no fue por corrupción, dicen los amigos, sino porque Balaguer le cobró las decisiones realmente personales que se tomaron contra Balaguer, de impedirle volar hasta un helicóptero sabiendo que Balaguer hacía uso de ese helicóptero para movilizarse y por las mismas condiciones físicas de Balaguer. Pero no obstante eso, le impidieron volar a Balaguer. Balaguer iría acumulando sus cosas. Después lo acusaron de tener una cuenta secreta, de lavar y de robar dinero y lavarlo en Gran Caimán a Balaguer. Imagínense con acusaciones de ese tipo y Balaguer volver al poder. Un hombre como este. Bueno, si se ensañó con Salvador, óigase bien, ¿qué decir? ¿Qué decir de esa situación? Bueno, que la venganza es mala, sí. El odio, peor. Pero ¿qué decir de una situación como esa? ¿Qué hacerle a una persona? No es cristiano el ojo por ojo y el diente por diente, porque como decía Gandhi, vamos a quedar ciegos todos o desdentados todos. Pero hubo consecuencias muy duras para Salvador Jorge Blanco, pero en sentido general, la corrupción aquí siempre se ha visto con un cristal que corrompe, divide la visión. Todo depende de quién es el corrupto. Después que usted se va del poder, la gente se le olvida. Aquí al PRDismo se ríen de la corrupción. Ahora los PLDistas también se ríen de la corrupción. Los balagueristas eran los peores corruptos del mundo. Y a la gente hasta se le olvidó porque vieron que eran unos niños de cuna, como se dice, comparado con las cosas que estamos viendo, que hemos visto en este país. Pero así ha sido la República Dominicana desde el año 1844 para acá, porque de ahí atrás eran los haitianos y luego los españoles los que administraban esto. Bueno, señores, el gobierno se ha metido en unos proyectos de envergadura. Yo no sé, el presidente, esos proyectos yo no le voy a poner duda. Lo digo y lo confieso. Yo incluso aquí pedí al presidente, cuando fue a Hondo Valle, dije, presidente, móntese en el helicóptero y camine y vuele, sobrevuele toda la zona de influencia de la presa de Sabanayegua, la zona de Padre de las Casas, de Bohechío, toda esa zona desde San Juan de la Maguana, sobrevuele eso hasta Constanza. Dije yo aquí hace mucho, cuando el presidente fue a Hondo Valle, digo, no se quede ahí, sobrevuele eso, que usted va a ver cómo es que está esa zona. Bueno, pues el presidente parece que voló y llevó un plan que me parece un plan muy ambicioso de desarrollar la forestería allí, o prácticas forestales y además productivas en otros renglones, incluso vegetales, habló de invernadero y todas esas cosas. Pero yo creo que esos son planes, me parece muy ambiciosos si no cuentan con una buena planificación. Porque yo he dicho que, por ejemplo, San Juan de la Maguana, que debe ser el eje principal del desarrollo de esa provincia, porque esa zona ahí, Azua, San Juan tiene su clima especial y Azua tiene su clima especial. Azua tiene una producción más estable en el sentido de que tiene un producto ahí que se llama tomate industrial. Tiene un producto que se llama banano para exportación, banano orgánico y banano convencional. Azua tiene agua, porque se la garantiza esa presa de Sabanayegua y el embalse, la presa derivadora de Villalpán, que es la conjunción de los dos ríos, el San Juan y el Yaque del Sur. Bien, Azua tiene y ya se está ampliando la segunda etapa de lisura. Bien, Azua tiene un desarrollo ya diríamos, del 18 de abril del 78, cuando se inauguró ese canal de Azua. Estamos hablando de que Azua tiene 38 años de producción continua, gracias
al canal Yaque del Surazo. Asua está en su segunda etapa, que sería aprovechar la totalidad del valle. Por suerte, ya diríamos, su planificación está hecha, pero en San Juan de la Maguana, San Juan está en una situación, diríamos, de indecisión productiva, digo yo, probablemente esté equivocado, porque está dependiendo de un cultivo que realmente es un cultivo que está prácticamente fuera de competencia, que es la habichuela. Y otro cultivo, como son la cebolla y esos cultivos menores, cebolla principalmente, que es otro cultivo también amenazado por la, diríamos, por las ventajas comparativas que da producir cebolla o esos rubros en países que tienen extensiones grandísimas de esos cultivos que le permiten producir a bajo costo. San Juan, yo he dicho, señores, el gobierno tiene que dedicarle a San Juan hay que dedicarle un tiempo especial. San Juan de la Maguana tiene 2 carreteras, 2 muelles y un aeropuerto internacional en la zona sur. Es decir, en Asua y Barahona, 2 buenas carreteras, 2 muelles y un aeropuerto internacional. San Juan necesita 5 millones de metros cuadrados de invernadero y necesita reorientar la producción hacia batata de exportación, guandules de exportación, cultivos que van a la exportación, que tienen una demanda extraordinariamente alta, e ir eliminando esas habichuelas, e ir eliminando el arroz, que son cultivos que no tienen nada que buscar ya en San Juan. Me dirán, pero Fermín, ¿y qué vamos a hacer? Importar la habichuela. Porque si no somos competitivos, tenemos que importar 1 millón de quintales de habichuelas, pero vamos a exportar 1.400.000 cajas de guandules, que no las compran todas. Vamos a exportar 100 furgones semanales de vegetales, de vegetales producidos en invernadero. Vamos a producir 70, 80, 90 o 100.000 toneladas de batata y la vamos a exportar a Estados Unidos, que no las compra todas, que tiene una demanda de 600.000 toneladas. Entonces tenemos que reorientarlo. Los aguacates de Calimete, bueno, ahí hay 50, 40 o 60.000 tareas de tierra que está fomentando, y ya hay una producción enorme allí de más de 35.000 tareas que tiene la empresa Macapí, Manuel Castillo Pimentel, y ha hecho una labor, él personalmente, además con 25.000 tareas de deforestación, que ha reforestado esa zona ya de la frontera. O sea, un trabajo homérico ha hecho Manuel Castillo Pimentel ahí. Es decir, San Juan tiene potencial, pero entonces estos proyectos, veo que el gobierno va a invertir alrededor de 700 millones de pesos en estas áreas de deforestación, y yo no entiendo esos proyectos, porque también está el de Hato Nuevo, el de Hondo Valle, y yo veo que se están asumiendo unos proyectos muy grandes y no sé quién es que le va a dar seguimiento a esos proyectos. Entonces creo que el presidente o crea un organismo de desarrollar el sur, vista las cosas que hemos dicho nosotros aquí del sur, tomar el reto del sur desde la parte del riego, la parte de la reforestación, la parte de la producción en invernadero, de la incorporación de más gente, la capacitación y la profesionalización y las condiciones de los técnicos, porque el crédito sin una buena asistencia técnica es un riesgo, digo yo. Entonces veo un entusiasmo, el presidente tiene un entusiasmo y lo aprecio, y yo también me solidarizo con él en ese aspecto, pero pienso que estamos actuando en forma muy precipitada, anunciando proyectos de esas envergaduras, como son el de Hondo Valle y el de esta zona de ahí, que yo entendía que una buena campaña de reforestación puede hacerse aérea. Es decir, sacos de semilla de pino o de las, diríamos, de las especies que sean especiales para la zona, se pueden regar al voleo en helicóptero ahí, aprovechando este ambiente de humedad en todas esas zonas, y comenzar al voleo echar, diríamos, quintales de semilla en todas esas zonas,
y ver si se puede iniciar un proceso de autorreforestación allí y diríamos, de reproducción vegetativa que sea sostenible ahí, porque eso se va haciendo programas de resiembra, se va tirando al boleo y se van llenando los vacíos que hay en esas montañas. Vamos a seguir con esos temas, pero uno necesita conocer más en detalle estos proyectos, porque todo lo que uno conoce de estos proyectos es lo que se ve en la prensa. Y entonces se explica claro en la prensa, pero muy brevemente, muy conciso. Y hay que ver cuál es la sostenibilidad de eso, el horizonte que tienen esos proyectos. Gracias por preferirnos y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.